oración, mi clamor. Elohim, Adonai, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Elohim, Adonai, obedezco tu santa ley. Elohim, Adonai, mi oración se eleva a ti. Elohim, Adonai, ten piedad, Señor, de mí. Adonai, Elohim, desde el principio hasta el fin. Adonai, Elohim, mi clamor resuena en el jardín. Adonai, pastor de mi senda, en tus manos pongo mi oración. Eres la vid, la santa ofrenda, el latido de mi corazón. En el desierto fuiste guía, columna de fuego en la noche, mi alma en tu nombre confía. Que tu amor sea mi broche. Adonai, escucha mi voz cuando clamo en el silencio. Que tu espíritu sea feroz y me libre del mal y el necio. En el atrio de tu templo santo, mi ser derramo como el agua. Cúbreme con tu sagrado manto, calma esta sed, calma esta fragua, mi oración, mi clamor, mi oración, mi clamor. Elohim, Adonai, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Elohim, Adonai, obedezco tu santa ley. Elohim, Adonai, mi oración se eleva a ti. Elohim, Adonai, ten piedad, Señor, de mí. Adonai, Elohim, desde el principio hasta el fin. Adonai, Elohim, mi clamor resuena en el jardín. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Bienvenidos a su programa Contacto Teológico Apasionados por la Verdad. Les saluda su amigo el pastor doctor Juan José Muro desde Ambato, Ecuador. Y continuamos con este estudio sobre los 66 libros de la Biblia, buscando a Cristo en cada libro. Recordemos que la iglesia cristiana es cristocéntrica. Saludo a todos nuestros preciosos hermanos y preciosas hermanas en diferentes naciones del mundo y aquí en la provincia de Tungurahua, a todos nuestros hermanos de la iglesia local, del ministerio y a nuestros preciosos pastores que nos ven en diferentes naciones, hermanos en Cristo de una sola iglesia, la iglesia bíblica de teología sana, y a nuestros pastores Luis Quesada y Vera Violeta. El día de hoy quiero hablar sobre el libro de los Romanos. Quiero hablar sobre la justicia de Dios, sobre la justificación y el señorío absoluto de Cristo. Para eso quiero agarrar el texto de Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero hacer un análisis lingüístico en el griego. La palabra dikaiomenoi es justificados. Y esta palabra en su exégesis es un análisis legal, no un proceso moral. Tenemos que entender la profundidad de la inspiración de la palabra cuando dice siendo justificados gratuitamente. Acá hay una declaración legal. Somos declarados legalmente ante el Padre, justificados a través de Cristo. Hermanos y hermanas, acá hay un lenguaje jurídico. Y si nosotros ingresamos al estudio de las lenguas bíblicas, la erudición bíblica, unos de mis tutores que tuve el privilegio de conocer parte de su materia profunda, es el doctor Yatensi Bonilla, de lo cual él habla de una manera extraordinaria en sus investigaciones sobre los diferentes dialectos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en sus investigaciones como erudito, saca la enseñanza del griego koiné tolomaico para la escritura de la iglesia de Roma, al cual Pablo, el agiógrafo, o sea, el hombre sagrado con llamado divino, fue instrumento de inspiración del Espíritu Santo para escribir el libro de Romanos. Por lo tanto, siendo justificados, el lenguaje jurídico es declaración legal, siendo declarados gratuitamente por su gracia. La palabra griega es charis, el favor inmerecido. Usted y yo hemos sido justificados, declarados legalmente ante el Padre, pero por un favor inmerecido. Nosotros no merecemos algo de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y Dios es santo. Ahora, mediante su redención, acá estamos hablando de una liberación mediante el pago. Esto es algo muy profundo. Cuando habla de la propiciación, un sacrificio que satisface la ira de Dios. Por lo tanto, Cristo absorbe la ira del Padre. Romanos 3:24, siendo justificados, recordemos, siendo declarados legalmente, gratuitamente por su gracia, charis. Hermanos, fuimos declarados legalmente por su gracia, por un favor inmerecido, mediante la redención, una liberación mediante el pago que es a través de Cristo, el ungido Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio que satisface la ira de Dios. ¿Quieres que te diga algo profundo en la cristología? Cristo absorbe en la cruz del Calvario la ira de Dios por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Dios, hermanos, a través de Cristo nos justifica. No es por nuestras obras, no es por
algo que usted pueda hacer a favor si no es por Cristo. Justificados gratuitamente. Acá vemos un acto soberano. Dios no salva al pecador porque el pecador pecase. No. Dios salva al pecador por soberanía, porque Él quiere. Y esto es algo importante. Por su gracia, el origen de la salvación es Dios, no el hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No existe una religión que salve al hombre. No es la religión católica, no es la religión adventista, no es la religión de los testigos de los sábados, no es la religión de los mormones, no es la secta diabólica Dios Madre, no son los falsos profetas ni apóstoles, por favor. El origen de la salvación es Dios, no la religión, no el hombre. Dice que es mediante la redención. Acá hablamos de una sustitución penal. Acá estamos hablando de un acto legal. Cristo paga el precio por ti y por mí. No es María, con todo respeto, amigos católicos. Aquí estamos para enseñar la Escritura. La verdadera iglesia es la iglesia que nace a través de la sangre del Mesías. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Dios no ignora el pecado, lo juzga el pecado en Cristo. ¡Qué potente, hermanos, es el libro de los Romanos! ¿Cuál es mi conclusión exegética? Cristo es el único medio legal por el cual Dios salva sin comprometer su justicia. La iglesia cristiana, como se los dije al principio, tiene que ser cristocéntrica. El pueblo de Dios tiene que conocer la cristología. Y Cristo en Romanos es un sustituto penal. Cristo en Romanos es el Redentor. Cristo en Romanos es la propiciación. Cristo en Romanos 10:9 es el Señor. Cristo en Romanos 5 es el segundo Adán. Cristo no solo salva, sino que Cristo nos justifica legalmente ante el Padre. Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario no solamente perdona nuestros pecados, sino nos justifica y también nos santifica. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pablo es el último apóstol. Él es el apóstol de la iglesia cristiana. Después de Pablo, todos los apóstoles hasta el día de hoy no son de Cristo, sino son del diablo. Son ministros de Satanás disfrazados como ángel de luz. Están buscando autopromocionarse. Están buscando llamar la atención. Están buscando dominionismo. Y eso en el ámbito de los psicólogos conductuales son psicópatas que quieren manipular la mente del ser humano. Y eso es brujería. Y lo dice pues un especialista, el doctor Peterson.
Ahora, Romanos 8:11 nos habla de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios da vida. El Espíritu de Dios habita en el creyente y el Espíritu de Dios garantiza la resurrección. Por lo tanto, el libro de los Romanos nos enseña la doctrina de la Trinidad. El Padre envía al Hijo, Romanos 3:25. El Hijo muere como propiciación y el Espíritu de Adonai aplica la salvación. Estamos viendo desde el comienzo de la creación en Génesis 1 hacia toda la Biblia, la Trinidad operando en revelación. Ahora, Romanos tiene una doctrina jurídica. Y es aquí donde el libro de Romanos es un libro extraordinario, jurídicamente y soteriológicamente. Vemos que Dios es juez, que el hombre es culpable, que Cristo es el sustituto del hombre, la fe es el medio para alcanzar la justificación. Y la justificación ante el Dios juez es Cristo. Acá vemos un tribunal divino, pero un tribunal incorruptible. Romanos 11:26 nos enseña sobre la escatología. Por favor, tengan cuidado con aquellos oradores, con aquellos charlatanes que enseñan la teología del reemplazo. Dicen que Dios ya no tiene un trato con Israel. Ahí hay un espíritu antisemita. Hermanos y hermanas, Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo. Pablo deja claramente, inspirado por el Espíritu de Adonai, que Dios tiene un trato con Israel y que tiene una remanente que va a sacar de la semana 70. Porque Dios va a meter al pueblo nacido por Abraham y por Sara, el pueblo de Israel, a la gran tribulación. Y los dos testigos, con 144,000 muchachos judíos, van a predicar el evangelio del reino. El reino literal de 1000 años de Apocalipsis 20. Israel tiene promesas terrenales, pero la iglesia de Cristo tiene promesas celestiales. Restauración futura de Israel, Romanos 11. Una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Acá hay un cumplimiento literal. Quiero confirmar lo que enseña la escatología bíblica. La iglesia es pretribulacionista. No se deje engañar. Salga de las iglesias liberales, modernas. Iglesias que traen profetas, que traen apóstoles. Salga, por favor, y busque una iglesia de teología sana. Así quede lejos de su casa. Por favor. Vivimos los tiempos finales de la iglesia. Muchos han perdido la óptica bíblica por dedicarse a las señales del cielo y por dedicarse a los charlatanes, youtubers, predicadores, que están esperando que YouTube les dé su plato de plata y así sucesivamente ganar riquezas con un evangelio distorsionado de fuego extraño. Busca pastores educadores, pastores con respaldo académico, hombres que no han doblado las rodillas a Baal,
como mis pastores, Luis y Violeta, que se mantienen firmes honrando al Dios de la Biblia en todo aspecto. Hoy en día ya no quieren honrar a Dios porque no les conviene. El hombre muere una sola vez y de ahí el juicio. Ahí veremos quiénes son los de Cristo y lamentablemente quiénes son los del diablo. Hay una secta, un grupo de religiosos que se reúnen y salen a tocar la puerta los sábados. ¿Los conoces? Tienen cara de cristianos, pero no lo son. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Pero quiero decirte algo. Pablo en Romanos expresa claramente que Cristo es el Kyrios, el Señor. Y esta palabra Señor aquí es un título divino. Y dice que solo Dios justifica al hombre a través de Cristo. Por lo tanto, ustedes sectarios de los mal llamados testigos de Jehová, no son cristianos, utilizan el nombre de Cristo, utilizan el nombre de Jehová para engañar a todos aquellos que le abren la puerta a usted. Escúcheme bien, testigos de Jehová, y te lo digo con todo respeto, porque el pastor Juan José es un hombre adulto. Lee Efesios 6:10, 11 y 12. La lucha no es entre seres humanos. Satanás con sus tentáculos religiosos los gobierna a ustedes. Mientras que usted viva y conozca al Cristo resucitado, al Cristo que es Dios, al Cristo que se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, usted tiene la oportunidad de ser salvo antes que despierte en el infierno. Pero también hay unos que se llaman los adventistas. Ellos enseñan la justificación más la ley. Pero el libro de Romanos nos enseña que somos justificados solo por la fe, no por el sábado. El sábado no justifica a nadie para salvación. También hay unos que se llaman los Jesús solo, creo, por ahí. Yo no tengo tiempo para dedicarme a buscar a esta gente, perdóname. Los pastores, los hombres de Dios, tenemos que estudiar la Biblia, ministrar la palabra, cuidar el matrimonio, cuidar a los hijos. Tenemos mucho que hacer para perder el tiempo en el YouTube. Un pastor que se dedica al YouTube, un pastor que se dedica ahí a debatir el adventismo. Yo no sé dónde está su matrimonio y sus hijos. Yo no sé qué enseña la iglesia, porque yo para preparar un mensaje, hasta una semana tengo que estar estudiando para que sea del cielo el mensaje y no del hombre. Pero hoy en día, en las redes sociales, sale "Sé pastor" con título por $7. La inteligencia artificial te hace pastor ahora. O sea, los robots ahora hacen pastores y les dan todo hecho. Esos no son pastores de Cristo. Le pertenecen al anticristo y al falso profeta, pero no lo saben, están engañados por vanidad y orgullo. Y te engañan a ti en esas iglesias. Te engañan a ti a través de las redes sociales. Pero el día del arrebatamiento sabremos quiénes son de Cristo y quiénes no. No todo lo que brilla es oro. El catolicismo romano, nuestros amigos, nuestra familia, aún nosotros fuimos católicos. Escúcheme bien. La religión católica enseña fe, obras y sacramentos. 3 cosas para la salvación. Pero Pablo en Romanos enseña que mediante la justificación, hermanos, bajo esa gracia gratuita, somos recibidos ante el Padre. No necesitamos sacramentos,
No necesitamos obras. Ha salido una secta del mismo infierno, una nueva. Oiga, hermano y hermana, se llama Dios Madre. Con todo respeto, que el Señor reprenda al diablo. Esto es una burla. Esta es la inmoralidad que existe. Una corrupción moral, una corrupción espiritual. Y usted no debe de callarse, por favor. Dios Madre. En el libro de los Romanos no existe ni un Dios Madre. Es una herejía que nace del mismo infierno, al igual que nació en la mente de Erasmus Darwin, que el hombre viene del mono. La esperma del mono evolucionó lo precioso y perfecto que eres tú. Oye, hermano, hay que estar loco para creer estas cosas. Quiero decirte algo. El Evangelio ya fue revelado completamente. Y Gálatas 1:8 dice que todo aquel que agregue y que todo aquel que quite y que todo aquel que enseñe otro evangelio, anatema sea. La teología o el evangelio de la prosperidad, el evangelio que Dios me dijo, el evangelio que yo decreto, el evangelio que yo declaro, el evangelio que yo conquisto es del mismo infierno. Al igual que Dios Madre, al igual que usted venga del mono o de una explosión. Cuidadito, aléjese de esta gente. Tenga cuidado, su salvación es la que está en peligro. Quiero dar una aplicación pastoral. Vivamos confiando en la gracia. Rechacemos la justicia propia por obras. Prediquemos, pastores, por favor, el evangelio puro. Y caminemos en la santidad por el Espíritu. El hombre busca justificarse por obras. Y Dios declara en Romanos, no puedes justificarte por obras. Cristo interviene, carga el pecado, satisface la justicia del Padre y declara justo al culpable. Esto no es religión, es redención. Cristo no es religión, Cristo es redención. Romanos revela el pecado universal. Todos los hombres de toda la tierra, de todas las clases sociales, después del pecado de Adán y Eva, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay un pecado universal para los pobres y los ricos, pero hay una justicia divina, una salvación en Cristo, una justificación por la fe y una seguridad eterna. Cristo es la única esperanza que el hombre tiene. Yo hago un llamado a cada uno de ustedes para que busquen de Dios a través de Cristo. ¿Sabes qué? Haz viral este video. Pégalo en tus redes sociales y pon, así como Dios mandó a Jonás a darle la última advertencia al pueblo de Nínive, manda esto a tu familia católica y a los hermanos de la iglesia, porque los hermanos han rechazado el verdadero evangelio. Regresemos a la Biblia, a la humildad, a la oración, al partimiento del pan y a la santidad. Es un placer poder estar con usted. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga.